El día de hoy vamos a realizar algunos ejercicios de demostración de identidades trigonométricas utilizando las razones trigonométricas y las identidades pitagóricas. Entonces, el primer ejercicio que realizaremos es el siguiente. Tenemos seno de x más coseno de x igual a 1 más tangente de x, todo sobre secante de x. En este caso, pues lo ideal es escoger uno de los dos lados, el lado izquierdo o el lado derecho, para comenzar la demostración. Y como podemos ver, como el lado izquierdo está con las identidades más básicas, vamos a comenzar a desarrollar el lado derecho. En este caso, hacemos uso de las razones trigonométricas, donde tangente la reemplazaremos por seno sobre coseno y secante la sustituiremos por 1 sobre coseno. Entonces, procedemos de la siguiente manera. 1 más tangente, en este caso, será seno sobre coseno. Entonces, seno de x sobre coseno de x, todo sobre secante, pero secante es 1 sobre coseno, entonces quedaría 1 sobre coseno. Vamos a diferenciar muy bien que queda esta división y aquí vamos a poner que esto debe ser igual a seno de x más coseno de x. En la parte del numerador encontramos una suma, en ese caso vamos a poner un 1 debajo del 1 y realizaremos la suma de fraccionarios. La suma de fraccionarios, en este caso utilizaremos el MCM multiplicando los dos denominadores y multiplicando en x el resto. Muchos de ustedes conocen este proceso como la carita feliz. Entonces quedaría 1 por coseno en la parte de abajo, quedaría solamente coseno, y en la parte de arriba del numerador quedaría 1 por coseno, que da coseno, más 1 por seno, que da seno. Todo esto sobre 1 sobre coseno. Vamos a simplificar estos dos términos. Estos dos términos se pueden hacer solo si es el denominador. En el caso de ser el numerador no se podría, pero en el caso de ser el denominador se puede cancelar si son iguales. O de otra manera lo puedes demostrar aplicando la ley de la oreja. Entonces en este caso vamos a poner como siempre a este lado seno de x más coseno de x. Y a este lado pues nos quedaría entonces coseno de x más seno de x sobre 1. Pero dividir sobre 1 es el mismo término, entonces en ese caso ya me quedó demostrada la identidad que seno de x más coseno de x es coseno de x más seno de x. En este caso no importa, ya que la suma es conmutativa. Y ya queda demostrado. Vamos a proceder a otro ejercicio. En este ejercicio tendremos 1 menos 2 coseno al cuadrado de x sobre seno de x coseno de x igual a tangente de x menos cotangente de x. En este caso, tenemos que tener en cuenta que al lado derecho nos queda tangente con cotangente y a este lado tenemos una resta que pareciera que no se pudiera separar. Podemos elegir el lado derecho para comenzar la operación y mirar hasta dónde podemos llegar. Entonces vamos a transformar tangente en términos de seno sobre coseno.
y cotangente en términos de coseno sobre seno, tal como lo muestran las identidades trigonométricas, las razones trigonométricas. Y escribimos el resto, la expresión que está al lado izquierdo, común y corriente, porque en esa no vamos a efectuar ningún cambio. En la expresión que queda de la derecha, vamos a sumar o a restar, en este caso, fraccionarios, con el método que ustedes conocen como la carita feliz, es decir, numerador con numerador, denominadores se multiplican denominadores y se multiplican x. Hay que hacer énfasis que es una resta, entonces es muy importante el orden de la multiplicación. Entonces en el denominador va a quedar coseno de x por seno de x y multiplicamos seno de x por seno de x, seno de x al cuadrado, menos coseno de x por coseno de x, coseno de x al cuadrado, o coseno al cuadrado de x. Aquí a este lado izquierdo escribimos siempre la expresión para poder llegar a la igualdad. Recordemos que escribir seno al cuadrado de x es diferente de seno de x al cuadrado. Esta expresión es incorrecta. Lo ideal es escribir que quede el cuadrado en el término del medio entre seno y la x. Como ustedes pueden notar, al lado izquierdo queda 1 menos 2 coseno. Ya los denominadores están iguales, no importa el orden porque la multiplicación es conmutativa. Pero en el numerador desaparece seno. O sea que tenemos que hacer desaparecer esta expresión. Seno debe desaparecer. Entonces vamos a las identidades trigonométricas. Vamos a utilizar esta primera, donde me dice que seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1. Como necesito desaparecer seno, te la voy a despejar de esta expresión. Son de las únicas identidades, de estas identidades son las únicas que se permiten hacer despejes. Entonces dejo el 1 donde está y coseno que está sumando pasa a este lado a restar. Entonces 1 menos coseno al cuadrado de teta. Entonces esta expresión de seno al cuadrado de teta la voy a cambiar por esa. 1 menos coseno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x sobre, aquí puedo invertir el orden para que me quede idéntico al ejercicio que voy a demostrar, que es este. 1 menos 2 coseno al cuadrado de x sobre seno de x por coseno de x. Ya miramos que aquí tenemos dos términos semejantes, menos coseno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x. Eso equivale a que tengas menos a, eso sería menos 2 veces a, se restan, pero se suman porque tienen el mismo signo. Al tener el mismo signo, entonces voy a sumarlas, pero me quedan negativas. Eso es lo que voy a aplicar en menos coseno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x. Entonces me da 1 menos 2 coseno al cuadrado de x sobre seno de x coseno de x. Y ya queda demostrado el ejercicio.